Este episodio no es para hablar de la muerte, es para hablar de lo que pasa cuando alguien que amás deja de estar. Uf, Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, tiene que ver un poco con todos y como siempre lo vamos a tratar en primera persona. Así que, Cami, ¿cómo empezamos todo eso? ruidito de mate. Empiezo con eso, con un buen mate Que y a nos, seguir. sí, que nos acompañará en esa conversación, en esa charla que tenemos siempre. Sí. Este es un tema muy personal para nosotros porque, bueno, ya empezando, la realidad es que la muerte es un tema absolutamente tabú en nuestra cultura. Sí. Es un tema del que solemos escaparle. No se habla ni con amigos ni con familia. Es como, no sé, incluso a veces cuando sacas el tema con no sé, tu vieja, con Sí. algún familiar, es como que, ay, no, no hablemos de eso, o bueno, no hablemos de una cosa linda, que no es así en todas las culturas. Yo me estaba acordando, por ejemplo, a mí, como mi infancia y también cuando iba al colegio y todo, al jardín. Y eso de la muerte empezaban a decir, no, no, ya no está más, se fue, no se utiliza la palabra muerte. Mira, el tío de tal persona se murió, tu abuelo se murió. Como que se va como diciendo, sí, Se fue al se cielo. fue al cielo, se fue a un viaje. Y medio que después de adulto te vas enterando de cosas que nada, la muerte, como dije al principio, es parte de nuestra existencia, es un ciclo y hay que aceptarlo, ¿Vos, básicamente. vos sentís que quizás si lo hablaríamos con crudeza desde la infancia, hoy lo tomaríamos distinto a los 30 años? Yo creo que sí, sobre todo por mi experiencia recién, por todo lo que viví sobre eso. Porque nada, si se hablaría con menos superficialidad, para mí sería, repito, mejor. Uno como que va entendiendo de a poco, aunque es difícil de aceptar, ¿eh? Que sea con tu papá, tu mamá, un hermano, un tío, sea quien sea, un amigo, que también es eso, lo vas como de a poco aceptando y, repito, y siguiendo Sí, adelante. pero la realidad es que es parte de la vida, ¿no? O sea, Sí, son ciclos de la vida en donde sí, cuando naces sabes que en algún momento te vas a morir y creo que sí, el hecho de no charlarlo, no te digo como hablarlo todos los días, pero bueno, no tenerlo presente como quizás otras culturas sí lo tienen. Por ejemplo, sin ir más lejos, en México se festeja el es Día de los verdad, Muertos, qué que loco. también es en Estados Unidos con Halloween, pero es distinto, la óptica es distinta, ¿no? Esto de ir a pasar un día o de festejar a los que no están, pero de cierta forma te acompañan. Y yo, qué sé yo, en Argentina yo no tengo un día para festejar Es a las verdad. personas que no están. Obviamente me acordé de la película de Coco, Obvio, de ¿no? Que es Coco. una película que es para Sí, adultos, esa es película. hermosa. Hace llorar. Y más allá que hoy en día se ha convertido también eso de México en algo turístico, hay una parte, que es la esencia de esta fiesta, que me parece muy loca respecto a mi cultura, ¿no? ¿Cómo voy a festejar, a celebrar ese día y también con eso que hacen, ¿no? De como Pintarse la cara. pintarse. Ok. Y ahí, con esto que vos me decís, está bueno, ¿no? Porque los dos somos de distintos países y creo que tu país es mucho más religioso que el mío. El mío es, bueno, hay gente que cree en la religión, cree en el catolicismo, pero creo que el tuyo es la cuna del catolicismo. Entonces, ahí quiero preguntarte, ¿sentís que la religión influye un poco en todo esto de, no, tema tabú, no hablemos, o de, no sé, te vas al infierno o al cielo, no sé, digo cosas. Para mí, en mi país, hablando de Italia, sí, es un país que tiene que ver mucho con la religión, obviamente católica, y yo lo veo que incluso hoy en día se trata
en mayoría, o sea, de esa forma, como si el abuelito ya no está, o no sé, el amigo de mamá, de papá, se fue. No te hacen enfrentar a ciertas cosas, que repito, como es difícil para un adulto, va a ser difícil también para un nene. Y obviamente para mí, en mi país, tiene que ver con la religión, 100%, ¿sí? Bien, pero ¿sentís que hay algo de la religión como que te... No sé, yo, por ejemplo, pienso en la culpa. Una vez hablando con una amiga me dijo que la culpa en realidad era un concepto inventado por la Iglesia Católica. Tremendo. Obvio, como un pecado. Claro, como el pecado, como esto de, ay, no lo voy a hacer porque me van a castigar, o como Sí, esto del mártir, ¿no? sí, Como, sí. eh, bueno, no sé, a mí me cuesta distinguir si esto es algo que viene del catolicismo o no, pero bueno, mucha gente dice que todo el concepto de la culpa viene de la iglesia. Obvio, Y porque sentís que esto de, tipo, no hablar de la muerte o de, ay, se fue y se fue al más allá, o está en el cielo o está en el infierno, sí, pienso viene... igual aunque que vos, pienso igual que vos. Esto tiene que ver mucho con la religión de la culpa y todo eso. Y también, repito, la forma de decir cómo uno cuando es niño no se entera de ciertas cosas, no se hablan de ciertas cosas. Que parte, repito, de nuestra vida. No es que quede decir todo y dar un súper discurso, pero se oculta bastante. Y vuelvo a decirlo, desde lo que pasó lo de mi papá, que de hecho ahora lo vamos a hablar, Ahora nos vamos a meter, ver, ahora nos vamos a me doy meter. cuenta que hay cosas que no cambiaron. O sea, por eso lo Sí. hablo así o sea, lo confirmo básicamente. Sí, no, porque encima yo estuve analizando, la realidad es que en la vida tenemos distintos tipos de pérdidas. O sea, hay un montón de duelos que transitamos en la vida. No solamente el duelo, porque uno cuando piensa en un duelo, piensa en, bueno, la muerte de alguien. Pero ese no es el único duelo que pasamos, ¿no? O sea, el otro día escuché un podcast que decía que la vida era un conjunto de duelos. Sí. Por eso es importante hablar de este tema, porque no nos vamos a poder escapar de los duelos. Vamos a tener que duelar un montón de cosas. Desde, no sé, cuando somos chicos, perder un juguete, que se te rompa un juguete, que yo me acuerdo que para mí era literalmente que no sé, que se terminaba mi vida porque se había roto eso. Eh, Obviamente hoy, siendo adulta, me doy cuenta que era una boludez, pero en ese momento yo lo sentía como un duelo fuerte. Ni hablar perder un trabajo, perder una amistad, que lo hemos charlado en otro episodio también, Tal cual, eso también es un duelo. separarse, Sí. ¿no? Creo que Migrar. sí, migrar. Todos temas que hemos hablado, ¿sí? Mm, Son todos duelos también. Y nada, uno como primera cosa del duelo, de la muerte, piensa eso, repito, tus padres. En realidad es mucho más amplio que eso, muchas más cosas, como acabamos de decir. También con amigos, cosas que uno tiene que duelar, básicamente. claro. Sí. Hay un dicho que dice que bueno, uno nace y muere todos los días, ¿no? Eh, Como, y así los proyectos, y así. Me gusta que te reís porque se puso filosófica la cosa, ¿no? sí. Pero bueno, sí, nacemos y morimos todos los días. Cada vez que nos vamos a acostar es como una micromuerte. Y también los proyectos, y también las ideas, y bueno, amistades, vínculos. Un día en terapia, hablando con mi psicóloga, ella dijo algo que en ese momento dije, uff, qué negativo eso. ¿Por qué me dice eso? Me dijo, mira, perdemos cosas, como dijiste vos antes, desde que nacemos. Hay cosas que se alejan de nosotros, que cambian. Y caemos básicamente todos los días. Y yo dije, uff, de verdad, dije, qué malo todo eso. Pero en realidad hay que ver cómo reaccionás a todo esto. Y también siempre es un aprendizaje. No es para meterse en una, sino que enfrentar ese duelo que estás pasando y de ahí seguir adelante. No, y también igual permitirte meterte en una, porque sí, a ver, son hechos a veces traumáticos o que te generan una crisis, ¿no? Y hay que aprender a que no siempre vas a estar bien, porque, De hecho, yo creo que hay un poco dos tipos de personas. En realidad, tres. a El que ver, va aprendiendo de todo eso,
la persona que es todo positiva, no, y pasé por Claro. y siempre positiva. En verdad yo entendí que hay que enfrentar el dolor, o sea, te tiene que atravesar, tienes que estar mal. Y después, y de ahí obviamente aprender, y después a la persona negativa, que toda esa persona, lo pasó toda esa persona exclusivamente. Y cada cosa, cada incluso mínima cosa te hace caer siempre más. Obvio, eso tiene que ver también vos cómo sos como persona, tu personalidad. Pero para mí es tres tipos de personas. Así que yo iría a algo que nos pasó este año, que no fue hace mucho, pero siento No. por cómo lo vivimos, parece que me pasó un año. Ay, sí. También porque fue muy intenso. Son como casi 4 meses, pero de verdad, uf, es tremendo. Yo el 17 de febrero de 2025 perdí a mi papá. Se murió mi papá. Y una semana después, Cami, justo una semana después, ¿no? No, menos. Menos, Tipo, cinco tu días. papá falleció un lunes, mi abuelo falleció un Miércoles, viernes. tal cual. Pasó una cosa loca que yo incluso cuando pasó dije, no puede ser. Dice de esos momentos que uno dice, me está pasando todo a mí. Después como que empecé a verle cosas adentro de ese, como digo siempre, aprendizaje. Primero empezaría con ¿dónde estábamos cuando nos pasó esto de mi papá, no? ¿Dónde estábamos, Cami? ¿Vos dónde estabas? Bueno, sí, sí. A ver, es un tema que nos está costando mucho afrontar, Sí. la realidad, porque está como muy en carne viva para Sí. ambos. También siento que en esos primeros, capaz no sé cuántos minutos son, 10, estamos preparando un poco nuestra audiencia. Estamos Sí, ahí sí, sí. alrededor y No, haciendo una no. introducción de todo Pero me eso. parece bien igual, ¿eh? De Me cómo lo parece hacemos, bien tal cual. que no vayamos al punto, que vaya también que nada, contemos lo que aprendimos de eso, ¿no? Sí, Y sí. sí, estábamos en Argentina en ese momento, porque encima, ¿no? Creo, yo siempre dije y digo que el gran miedo del viajero, Sí. o no sé, como lo que te quita el sueño siendo viajero, es que algún familiar tuyo le pase algo y vos estés lejos. Puedo hablar por mí, no sé, ahora vos me vas a decir tu parecer, pero yo cada vez que emprendí un viaje, y bueno, me cagaba toda por esa situación. Yo decía, si a alguien le pasa algo y yo estoy en la loma del orto, ¿qué hago? Cuando te conocí creo que era uno de tus mayores miedos, de hecho. Lo sigue Que siendo. vos decías, yo no me voy a mover de acá. Lo sigue siendo. Yo, haciendo una introspección, me di cuenta que siempre le tuve mucho miedo a la pérdida de un familiar, porque desde que soy chica convivo con eso. Sí. Yo nací y se hablaba mucho de una pérdida reciente, o sea, mis hermanos habían perdido a su papá en un accidente de tránsito, y yo me doy cuenta que es algo que me siguió toda la vida. Influyó sobre vos. Siempre le tuve mucho miedo a que de repente pase lo que pasó, lo que te Sí. pasó. Sí. Y nosotros en ese momento estábamos en Argentina, vos, ahora lo vas a contar mejor, habías vuelto de Italia y cuando llegaste, Sí, yo por lo general en enero vuelvo a Argentina. Creo que habían pasado como 3 semanas con toda la furia. 2. Sí, 2 semanas. Y nada, fuimos a ver una obra de teatro, que de hecho eso lo conté también en un reel que salió. Y tuve ahí que resumir un poco todo. Y porque nos habían invitado, muy hermoso. Ya antes de ir al teatro, el día anterior que supiéramos la noticia, de verdad yo me sentía raro, no sé. Yo me sentía raro. Lo del auto que de repente estamos allá a una cuadra del teatro en Sí, nos Buenos pasaron Aires. cosas. Sí, Nos pasaron cosas, pero sí, había como, ahora, ¿no? Como que una vibra extraña. tal cual. Después fuimos a lo del teatro. La pasamos, la verdad, re bien. Después el día siguiente
yo puse, me acuerdo, una playlist en Spotify con canciones de los años 80. Estaba como feliz ahí en ese mood. Y nada, me contacta mi hermana y me dice, mira, tienes que volver porque papá, la verdad, está mal. Ya estamos desde que te fuiste estas semanas yendo para un lado para otro. Y hoy el doctor me le diagnosticó que tiene un tumor en, ¿cómo se dice? En Metástasis. metástasis. Y son esas cosas que yo al menos, yo por lo menos, estaba hablando en italiano ya, que no me puede estar pasando a mí eso. Yo de verdad muchas veces me siento como invencible, que todo lo puedo. Tengo esa fuerza, esa energía. Pero en ese momento dije, no, no puede ser. Bueno, cuestión que te lo conté a vos, me acuerdo. Y de ahí tratamos de un poco metabolizar todo, aunque nada, nos cambió el día completamente. No, bueno, la vida nos cambió. Nos cambió el día siguiente mi hermana dijo, mira, me lo confirmó el doctor, tiene esa situación, mejor que vuelva a casa. Le quedarán como un par de meses más, o incluso un par de días, que es un cáncer, un tumor que tiene ya hace 1 año y medio. Y no sé, sentí me pasó la vida encima, quería morir en ese momento. En serio, me quería como, no quería sufrir más de todo lo que estaba sintiendo. Cuando estás lejos, como decís vos, sentís esa culpa, eso de no sentirte potente en tomar decisiones, de esperar, ¿no? Creo que en los últimos 3 años nosotros habíamos hablado de eso. Sí, sí. En muchos No, lados del mundo. es un tema o sea, que últimamente lo tenemos muy presente, y ahí cortando un poco el relato y como esto es como un espacio publicitario, Sí, ¿no? sí. Yo me doy cuenta que desde los 28 me estoy haciendo muchas preguntas existenciales. ¿Cómo se Pues dice? Cosa retorno de de Saturno, Saturno. retorno de Saturno. Retorno de Puta madre. Saturno, mi amor. A mí también me pasó, pero siendo que ahora ya estoy en otra faceta. Claro, pero vos sos más grande que yo. Tal cual. No te hagas el Todo un pibito. año ahí adelantado. Estás adelantadito, ¿eh? Bueno, sí, el retorno de Saturno respirándome en la nuca, mi amor. Entonces, la realidad es que desde ya que es un tema que venimos charlando, y también te das cuenta que tus viejos están más grandes, tus viejos, tus hermanos, vos. Repito, lo veníamos hablando los últimos 3 años. Ni hablar. Tema. Sí, sí, sí. Ni hablar tus abuelos, ¿no? O sea, Sí. justamente, ¿no? Después hablaremos de mi abuelo. Pero empezás a ver que tu entorno está más grande y vos estás más grande. Te das cuenta que el tiempo no es infinito, sino que tiene una finitud, ¿no? Y la realidad que encima cuando pasan estas situaciones, ¿no? Bueno, nada, en tu caso vos tuviste un preaviso, que es algo que yo te lo dije en su momento. En general la gente no tiene un preaviso de que su padre, su madre, su abuelo va a fallecer. De hecho, sí. Después, en mi caso, se murió mi abuelo y nadie me avisó. O sea, de repente falleció. Y estas situaciones hacen que no caigamos en la cuenta de que todos nos vamos a morir, de que el tiempo es finito, que tiene una fecha de caducidad. Sí, y eso también te hace entender que, bueno, uno por algo de ilógico piensa, bueno, mis padres están más grandes, o no sé, tal persona está más grande. En verdad, eso es algo que puede pasar a todos. O sea, si te pones a pensar, enloqueces porque es algo muy random, es una lotería, yo ahora salgo, me puede pasar algo. Tal cual. Básicamente. No. Es como lo que antes dijimos con la psicóloga. Puedes caer todo el tiempo, de varias formas. Tal cual, tal cual. No, es que en realidad uno siempre piensa que el más grande es el que se va a morir primero, ¿no? Como, bueno, vos que, no sé, quizás ya tenés tal edad, estás más cerca a la muerte, pero no es la única forma de morir, cielo. Sí, sí. Pueden pasar muchas cosas. Sí. Y bueno, creo que sí, que es algo que veníamos hablando mucho porque estamos transitando también este momento de la vida en el cual es como que decís como, che,
la puta madre, o sea, Sí, no todo es joda y rock and roll. sí, cuando caes ahí en la cuenta. Y Bueno, bueno, retomando un poco. volviendo a lo de antes, básicamente tuvimos que organizar todo en una semana. Sí, Ahí ya 2, 3 días ya cambiamos los vuelos. Pónganse a pensar que nosotros tenemos que volver en abril, era enero. Cambiamos los vuelos, ahí pagamos una diferencia, ya ni me acuerdo. Pero bueno, todo te pasa por, digamos, por arriba y te da igual sí, también. sí, no. En realidad, ahí también voy a hablar de mi sensación siendo acompañante, Sí, ¿no? Porque en ese momento, y yo me di cuenta con la situación de Fran y también con la situación de mi mejor amiga perdió a su mamá un año antes. sí, eh, y también fue muy difícil para mí en los dos momentos acompañar, porque también sentís que, bueno, que esa persona tiene un proceso y también es difícil para esa persona, muy difícil para esa persona, y vos no sabés hasta dónde meterte, hasta dónde no meterte, hasta dónde insistir. Por ejemplo, si alguien, no sé, si no tenés ganas de hacer algo, me pasó con mi amiga, ¿no? Mi amiga obviamente transitó el duelo desde un lado como desde la soledad, ¿no? Ella necesitaba estar sola sí. y yo sentía mucha culpa por no poder, no sé, acompañarla, por no poder estar Estar. con ella, no sabía hasta dónde insistir, porque también, bueno, o sea, cada uno transita sus duelos como puede, Sí, como le sí. sale, no está bien ni mal, no es que tendrías que estar todo el tiempo acompañado. Si lo sentís, obvio, desde ya, pero también si sentís lo otro, ¿por qué es tan mal estar solo, no? Sí. Porque, bueno, ahora vos me lo vas a decir mejor, pero en ese momento se te disparan un montón de cosas y, qué sé yo, por ahí tenés ganas de estar solo y no está bueno que te estén rompiendo las pelotas todo el tiempo, che, salimos, che, vamos, che, venimos, depende. Entonces, a mí, como acompañante, me fue un desafío esto de, bueno, Es hasta re dónde sí, difícil. hasta dónde no, Porque sabes bien qué hacer, cuál es lo correcto. Querés estar ahí, pero no querés invadir. Te tal pasan muchas cual, cosas, o tal sea, se cual. entiende, ¿eh? Pero sí, yo sentí que yo te tenía que traer calma. Es decir, como, ok, bueno, estamos en el culo del mundo, literalmente. Hay que volver a Italia. Lo vamos a hacer. Volvemos ya. Volvemos ya a Italia. Listo. Llamamos a la aerolínea, movemos el vuelo. Nosotros teníamos un vuelo, en ese momento era en fines de enero, teníamos un vuelo para abril, Abril. para volver a Italia. Dije, listo, no. Llamamos mañana a la aerolínea, movemos el vuelo. Si no se puede mover el vuelo, sacamos otro. Tal Listo. cual, Como también. para contrarrestar esto de estoy en el culo del mundo, que es una cosa que, de verdad, siendo viajero, te pesa una barbaridad. No se lo desea a nadie, le puedo decir. No se lo Sí, desea a nadie porque ahora voy a seguir con el relato. Pasa que cambiamos los vuelos, después pasa otra cosa. Mi papá estaba obviamente en su casa y a mí eso me chocó porque yo dije, ¿cómo lo voy a encontrar a mi papá, no? Y estar con Cami, la casa con mi hermana, mi mamá, mi papá, yo dije, eso va a ser durísimo. ¿Cómo voy a hacer? O sea, ya tenía una ansiedad para claro. vivir ese momento que ni les explico. O sea, la nueva realidad te generaba Tal cual. ansiedad, digamos. Eh, y mucho miedo. Entonces, nada. Cuestión que tuvimos que encontrar, siempre, todo en esa semana, ¿eh? Fueron todos dos, Sí, tres porque días literalmente en una en una semana. semana nos fuimos a Ahora que Italia. lo pienso y lo hablo con ustedes, no sé ni cómo lo hablamos, ni cómo lo logramos, pero lo hicimos. Sí, Bueno, sí, se hizo, se hizo. Por ah, eso, digo, mi rol fue como traerte calma y decir como, listo, agarramos las cosas, nos vamos y organizamos todo y ya está, ya fue. Por sí. suerte, ¿no? Nuestros trabajos nos acompañan y se pudo hacer, ¿no? Mm. Y bueno, eso. Bueno, encontramos una casa, la alquilamos, porque yo la verdad no quería ir a casa de mis padres.
o sea, estar ahí 24/7, además con esto de seguir trabajando, ver a mi papá, todo lo que pasaba, responsabilidades que obviamente uno tiene que tomar o decisiones. Entonces alquilamos esa casa, volamos una semana después hacia Nápoli. Chicos, ya de por sí, yo cuando me meto en un vuelo tan largo, yo me siento en una cápsula del tiempo. No, porque encima pasa como que todo te empieza a generar ansiedad, como que estás como en un momento un poco, no sé, bueno, sí, sensible, ¿no? Y todo te genera un malestar, ¿no? Bueno, me acuerdo, subirte a un avión, Tu cabeza, ¿dónde voy a vivir? En Italia, además cuando está ahí que tiene que estar relajada, empieza a tal pensar. cual. Piensa, piensa, piensa. ¿Quién me va a pasar a buscar al aeropuerto? Como un Sí. montón de situaciones que quizás no son tan terribles, o sea, se resuelven, pero en ese momento todo te parece catastrófico. Ya era raro para mí porque yo sabía que cuando llegaba no estaba mi papá que me pasaba a buscar. Creo que fue un duelo ya no ver a mi papá porque, repito, desde los 18 que tomo aviones, siempre pasó a buscar a mi papá. No estaba, entonces ya algo ahí cambia. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre eso? Mi papá en 2 meses, básicamente, y yo y Cami viviendo en 2 departamentos, alquilamos 2 departamentos, uno un mes y uno otro. Era básicamente todas las semanas ir a casa de mis padres, estar un ratito, volver, trabajar, seguir como si la vida de alguna forma no hubiera pasado nada. En realidad pasaban un montón de cosas. Seguíamos ahí con nuestros trabajos. Y yo les puedo dar también un consejo, también mi visión sobre eso. En ese momento hay mucha gente que a mí me dijo, bueno, tienes que estar con tu papá, pasa tiempo con tu papá, decirle lo que no le dijiste o que tenés ahí pendiente. Puedo decir una cosa. En mi caso yo no le tenía que decir nada a mi papá. No tenía que reprocharle nada, ni reprocharme nada. Siempre por suerte tuve un contacto directo. Entonces yo decía, no sé qué me está hablando esa gente. No me ayudaba a mí ese consejo que me repetían, la verdad, muchas veces. Sí, es muy personal, igual quizás hay gente que sí tiene cosas para decirle al padre y digo, ¿no? El cáncer es una mierda, la verdad que es de las peores enfermedades, pero si le tengo que rescatar algo es ese tiempo que tenés para, bueno, procesar la muerte, porque en general la muerte es algo que viene, no Sí, tenés como un preaviso. sí. Y creo que por eso la gente te ha recomendado, nuestros amigos o, bueno, conocidos incluso, te han recomendado, nada, hablar con él, estar estos últimos momentos. Pero bueno, en tu caso vos Y no a mí me tenías, pasaba todo lo opuesto porque claro, cuando vi a mi papá, chicos, no les puedo explicar. Me había como dejado 3 semanas antes en el aeropuerto de Nápoli que iba hacia Buenos Aires, ahí hablando. Una frase de mi papá que siempre me decía, ahí cuando me dejaba, era, tener cuidado, mira tus cosas, se me decía siempre en italiano. Cuando, cuando la encontré, cuando lo encontré mi papá no hablaba. Yo dije, ¿por qué? Eso me preguntaba el por qué, es que hice mal. O él, para verlo así, lo vi desnutrido, en una cama. Al lado de su cama tenía medio una cama de un hospital.
Y vi esa mirada perdida. Dije, me reconocerá, no sé. Pero nada, fue duro. Y les puedo decir que a partir de aquel momento dije yo, lo primero bien que hice, no vivir bajo el mismo techo con mis padres, porque yo, o sea, no puedo absorbir todo eso, así además de golpe. También pasaba que casi todos los días venían la familia de mi papá y de mi mamá, es muy grande, entonces venían ahí, lo visitaban. Yo es otra cosa que no Sí, aceptaba, no veía correcta. ahí quiero preguntarte, yo de hecho acá me hice como algunas preguntitas. Eh, Entrevista con la muerte ese es. sí, literal, con la parca. Con la parca. Eso, ¿cómo sentiste el acompañamiento de tu familia, de tu entorno con esta noticia? Porque también ronda mucha culpa, ¿no? O sea, vos hablaste de la culpa que te daba en su momento estar en otro país, después, bueno, toda la vuelta a tu país, cuando llegaste, si sentiste como que había algo de como que tu familia te pedía que, como, no sé, sos el hijo, hagas ciertas cosas, o como que había algo de mandatos, porque siento que cuando pasan estas situaciones hay como mucho, bueno, esta persona debería hacer esto porque es el hijo, o esta otra persona tendría que estar con el padre 24/7 viviendo, porque bueno, está a punto de morirse. Más acá que estamos en Italia, la verdad que también sentí eso que me dijeron. Entonces el hijo, el varón, todas esas boludeces que tuve que escuchar, la verdad. Claro, porque No encima eso, escuchen, sos hombre. no escuchen esas cosas, por favor. A mí me pasó. Bueno, lo que pasó es que las semanas que yo estaba en Buenos Aires, lo de mi papá básicamente empeoró. Entonces mi familia las encontré, mi mamá, mi hermana, llena de presión, de responsabilidad. Entonces cuando Obvio. yo llegué, intentaron como medio como un río, otro canal, apoyarse también a otro canal para ahí bajar Sí, un sí, poco esa bajar la presión presión. general. Yo lo sentí todo, la verdad. Mm. Pero traté siempre de ser como la persona más lúcida dentro de todo. Porque también cuando mi papá estaba así, yo lo vi, me chocó un montón, tuve re mal, tuve pesadillas. Yo, y me lo acuerdo todavía, siempre fui lúcido, lúcido. Cosa que a mi mamá, a mi hermana no le pasó. Porque No, bueno, tuvieron que agarrar toda la y responsabilidad. también ahí quiero recalcar, ¿no? El trabajo ya psicológico que vos venías haciendo con una terapeuta que, qué sé yo, a veces eso te da como más herramientas, ¿no? Siento que vos venías transitando una terapia, que tenías ahí apoyo con tu Eso te voy a psicóloga. decir. Yo lo que sí puedo aconsejar, o a quien nos escucha, que también lo de algún ser querido, eh, lo de la terapia para mí fue fundamental, porque yo lo hacía, cuando lo supe lo hablé también con mi terapeuta, lo seguí haciendo y yo por eso me notaba, también por mi personalidad, más consciente de todo. Y también cuando me pasaba eso, que mi mamá justamente o mi hermana que buscaban apoyo, yo intentaba de alguna forma ser esa guía, que no lo quería hacer en un momento, pero dije, bueno, No. Pero ahí te das cuenta que entonces es un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Cada uno tiene un rol en esto, sí, ¿no? Como que sí, no todos tenemos que ser quizás, a ver, obviamente si te nace está buenísimo, ¿no? Pero a veces uno cree que la única ayuda que podés dar es, no sé, estar al lado de la persona, tipo como una enfermera, que igual es una súper ayuda, o sea, no digo que obvio. no, pero creo que cada uno tiene que cumplir un rol que es el rol que siente adentro, porque a veces a mí también me pasa, ¿no? Y me pasó con mi abuelo, sentís que si no estás al lado, no sé, dándole de comer o
qué sé yo, Sí, sí. como ayudando Asistiéndolo. en la enfermedad, asistiendo, ahí está, asistiendo, no estás ayudando y creo que es importante que cada uno, en la familia o incluso los amigos, cada uno cumpla un rol. Yo sentí que mi rol fue como ayudarte a distender. Es Sí. decir, bueno, vamos a caminar, sigamos con la rutina, traerte como un poco de normalidad, de tranquilidad. También hay esas cosas, chicos, que nos pasaba a mí en primera persona y Cami también, que repito, estaba ahí. Que obvio, cuando yo iba a casa de mis padres, se iba 2, 3 veces por semana. Ahí tomamos un tren desde Nápoles y llegamos al pueblo. Después, cuando volvíamos a Nápoles, yo sentía como una culpa a veces, porque yo, no sé, paseaba ahí, miraba el mar, me iba a tomar un cappuccino, a comer una media luna, un cornetto. Claro. Y de repente me paraba y decía, estoy bien, como que me sentía respirar de nuevo, pero al mismo tiempo, es correcto lo que estoy haciendo. También eso, todo eso lo hablé obviamente Claro. en terapia. Como que te daba Y culpa sentirte bien por momentos. tal cual, les puedo decir que está bien, necesitan ese aire, se necesita el aire, el hecho de no estar, para mí es una gran mentira estar metido al 100% en toda esa situación y no permitirte, no sé, una No. risa, una película, Es que lo necesitas mirar también. el mar, Lo tal necesitas porque si no, es muy difícil de transitar. Yo el primer mes sentía, aunque no lo daba a ver, culpa por cosas que estaba haciendo. Y también siento que es porque, repito, y nada, hilo con lo primero, con el principio, es porque no hablamos mucho de este tema, no sabemos cómo transitar una pérdida o incluso una enfermedad, ¿no? Porque encima esto fue más paulatino, Sí. entonces no sabemos muy bien y creemos que ante esa noticia tendríamos que estar todo el día tirados en una cama, destrozados. Y hablando de la muerte. Cuando la realidad es que uno no quiere sentirse 24/7 así porque sabes que te vas a meter como también en un lugar complicado, que igual a veces es necesario, pero también es necesario tener espacios en donde distendés, mirás un poco el mar, haces introspección con el mar, porque el mar te trae también mucha info, entonces haces una introspección o una charla mental con vos mismo, seguís con tu trabajo, porque bueno, también tenés que trabajar. Eso de verdad lo trabajar. aconsejamos, porque tienen que seguir con su vida, más allá del dolor que cada uno de nosotros puede sentir, distinto, parecido, pero es muy importante, no, en serio, no dejar que la vida se te va, tenerla siempre un poco ahí, o sea, hacer cosas. Claro. Más allá que, en este caso, en mi caso, sabía que mi papá se iba a morir. Así que nada. A veces la rutina, y esto vos me lo dijiste, Sí. el trabajo te saca un poco de esa situación, te saca, pensás en otra cosa que por momentos es necesario, porque es muy pesado. Es muy pesado. Sí. Obviamente no te vas a poder escapar del duelo, no te vas a poder escapar, lo vas a tener que enfrentar, como dijiste vos, vas a tener que meterte en la mierda para poder en algún momento resurgir, pero también hay momentos en los que necesitas como una especie de droga, ¿entendés? Que te saque de esa situación, porque si no vas a explotar. Sí. Pero qué loco esto que nos decís, de que en esos momentos en los cuales no te estás sintiendo tan mal, sentís culpa por no sentirte tan mal, ¿no? Como que hay una presión o como una imagen mental de que, uy, si esta persona está transitando esto, tiene que estar sí o sí como la viuda negra tirado en el piso, ¿no? Por un mes, ahora que me estoy acordando, fue el mes de fue el tema de mis sesiones con la terapeuta, o sea, la culpa de tal cosa, otra, estoy siguiendo, o sea, sigo trabajando, pero no siento eso como lo están viviendo otras personas. No, y además saber que es un proceso, porque hay gente que quizás cae en la situación al minuto que se entera y hay otras personas que por ahí necesitan un poco más de tiempo. Quizás al principio
no caís en la cuenta de lo que está pasando. Sí, Y lo mismo, no sé cómo estamos de tiempo, Fran, ¿cómo estamos de tiempo? la verdad que hoy no estoy mirando ningún Ah, tiempo. ok. Estamos ya 40 minutos. Bueno, quería hablar de tema funeral, pero bueno, ya es quizás para otro episodio. Pero bueno, ¿no? Como también en ese momento hay como una imagen mental de lo que tendría que pasar en el funeral, ¿no? O de cómo te tendrías que sentir en el Sí, funeral, o de qué palabras tendrías que decirle a la gente en el funeral, cómo deberías reaccionar. Y la realidad es que después cuando lo transitas, te pasan otras cosas y como no hay mucha información de cómo nos deberíamos sentir o en realidad no nos deberíamos sentir de ninguna forma. uno O sea, siempre cada se quiere uno sentir en lo correcto, ¿verdad? No tal hay lo cual. correcto. Yo eso pude Sí, entender eso, también. No hay lo correcto. Cada uno lo vio de forma distinta. Yo me tal sentía cual. mal ir como 2, 3 veces a la semana como si fuera un extraño a casa de mis viejos. Yo me sentía raro mientras veía que había hermanos de mi papá que iban todos los días, o sea, más que yo. Entonces me comparaba. Claro. Eso también es otro tema. Pero repito, cada uno lo transita de la forma mejor y sabe bien adentro el dolor, el amor que tiene para esa persona. Sí, y Qué no sé yo. forzar nada, ¿no? O sea, qué sé yo. También está siendo un momento difícil para vos y a veces hay que, bueno, encontrar el equilibrio. Básicamente lo que hablo todo el día con mi psicóloga, Sí, encontrar el equilibrio. Obviamente acompañar, pero también saber que esto está siendo algo difícil para vos y darte los espacios que necesitas. Si necesitas ir a yoga, anda a yoga. Si sí, necesitas trabajar, trabajá. Porque en algún momento vas a tener que encontrar como tu escape mental y físico, porque si no es una situación muy difícil. sí. Así que, Voy a decir, el día que murió mi papá y también de ahí, después una cosa para vos. no, ya, ya, No, ya mm, estamos. sí, sí, que dure lo que dure ese episodio, la verdad. Ya me da igual. Y otra cosa, eso de la muerte, chicos, es que en mi caso soy una de esas personas que me dan igual muchas cosas hoy en día. O sea, pero me da igual, no en el sentido que Claro. yo soy uno que quería hacer esa tal cosa bien y ya me doy cuenta que no todo, pero hay ciertas cosas que de verdad ya no lo pienso más. O sea, que sea como sea. Justo esa era una pregunta que tenía aquí, era cómo te sentís hoy, si sentís que esa situación te transformó, te trajo cosas buenas también, porque obvio, la muerte tiene muchas cosas malas, Sí, y no sé si malas, pero es como un poco transformadora, ¿no? Transformadora en el sentido de que todo cambia, no sé, tu rutina cambia, tus domingos cambian, cada vez que vas a tu casa, nada, hay algo que sentís que cambió, porque, bueno, obvio, no está tu papá, ¿no? Entonces, quería saber si también sentiste que te trajo algo positivo. ahora voy a llegar a todo eso. Me gusta Sepi, que él sigue con el storytelling, o sea, sí. no, sigue con el Porque storytelling. lo cuento así como lo viví, Me para que de gusta, me verdad pueda gusta. llegar a otras personas. Y no sé si ojalá los pueda ayudar en algo. El día que mi papá murió, me acuerdo que estábamos, obvio, en esa casa de Nápoles del primer mes. Ya habíamos alquilado la casa del segundo mes, porque esa era todo muy... Si no sabíamos cuándo, cómo iba a Sí, pasar. muy espontáneo, no Sí, sabíamos ni cuándo iba a pasar, ni cuánto tiempo íbamos a estar en Italia, si sí, nos íbamos a quedar, si nos íbamos a ir. sí. Entonces, bueno, me acuerdo que me desperté, encontré como 21 llamadas de mi hermana. Obviamente ya había entendido. Bueno, cuestión que voy ahí, pasa todo lo que tiene que pasar, de verdad. También hay mucha historia, capaz lo dejamos para otro. También de cultura, de cómo es un funeral en Italia. Eso se los puedo contar yo tranquilamente en el Sí, próximo episodio. sí, 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 sí. ¿Cómo fue vivir como Donde argentino va a un ser mucho funeral? más irónico, la verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, Prometemos que el próximo la vamos a tirar un poco para arriba, ¿eh? sí. Y nada, y de aquel momento, la verdad, yo creo que
algo que pensé, dije, me sentí como más liviano y también dije, se está terminando como, se está cerrando como un círculo, ¿no? En primer lugar por mi papá, porque la verdad lo veía siempre, no lo veía bien, estaba sufriendo, esta es la posta, y siempre fui coherente porque dije, lo importante para mí es que él esté bien. Y yo lo veía que estaba sufriendo. Y era lo que menos deseo a una persona ahí, estar ahí sufriendo lentamente. Me parece agotador. Así que por un lado me sentí bien. También eso fue controversial. Dije, bueno. Y, y después de todo esto, que sentí esta sensación, con lo que hablaba antes, Cami, el día después que murió mi papá, yo grabé 20 videos en Pizza con Francesco. Imagínense. Para los que no conocen Pizza con Francesco, porque nosotros sabemos que llegan personas nuevas, quizás no de Instagram. Fran tiene una academia de italiano. Fin de espacio publicitario. Fran tiene una academia de italiano y nada, obviamente crea contenido en su Instagram. Y bueno, a eso se refiere él. Igualmente siguió con su vida, grabó 21 videos. Al otro día... Sí, grabé como 20 videos. Tiene una cara, el primer video destrozado. Y... Vayan a verlo. Vayan a verlo, esa tanda de... ¿Qué era? No me acuerdo, de marzo. Les dejamos el link en la descripción. Sí. Y también ahí siempre me pregunté, creo por última vez, después ya lo solté ese tema, dije, ¿está bien eso que estoy haciendo? Y nada, después la ironía ahí de la vida, de la suerte, como se suele decir. Un par de días después pasó lo del abuelo de Cami. Yo la verdad dije, no. O sea, no puede estar pasando todo eso. Yahweh, no de nuevo. ¿Por qué, universo? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué tengo que aprender? Yo estoy en esa, ¿eh? ¿Y cómo lo viste vos, Cami, para cerrar también eso sobre la muerte, el final de una vida? A ver, yo quiero hablar un poquito más como de lo que aprendí, lo que estoy aprendiendo. Como dije, últimamente estoy como con muchos miedos sobre ese tema, porque qué miedo nos da la muerte, la concha de la lora. O sea, la concha de su madre. Dios mío, qué carajo estamos haciendo acá, ¿no? O sea, como mucha cosa existencial. Y creo que por eso es importante hacerlo público, charlarlo, expresar lo que sentimos, porque somos varios que estamos en la misma, ¿no? Varias personas que, incluso de distintas edades, no digo de los 30, que tuvimos un acercamiento con la muerte de un familiar o incluso de nosotros mismos, ¿no? Hay mucha gente que quizás transitó enfermedades o tuvo algún accidente y bueno, y estuvo ahí quizás cercana a la muerte y creo que es importante hablar de esto, saber que todos estamos en la misma, porque yo, justamente, el otro día en una pizzería te planteaba y te decía, che, loco, estoy pensando mucho en este tema y yo no sé si a todo el mundo le pasa esto o si estoy enloqueciendo, porque todo el tiempo estoy pensando en la finitud del tiempo, ¿entendés? Retorno de Saturno. Entonces, me parece importante que lo hablemos, me parece importante que nos sentemos y digamos, bueno, me pasó esto, pero ahora que pasaron un par de meses, me doy cuenta que si bien fue un momento difícil, muy difícil y que pensé que no iba a salir, hoy aprendí todo esto y no es todo tan catastrófico, aunque lo es. Y a ver, en mi caso puntual, obvio, a ver, ya la situación de mi suegro me atravesó por todos lados, por todos lados. Y bueno, y también estar acompañando a la persona que amás, haber dejado de repente mi país, como que, no sé, fue nos como cambió todo... de verdad el plan totalmente. Listo. No es que tenemos viajes, muchos planes.
Tal cual. Pero bueno, son cosas que hay de repente una llamada y Tal cual. De cambia hecho, todo. mi amigo Javito, que le mando un beso, mi amigo Javito nos banca mucho en este podcast, entonces esta es una mención especial para mi amigo Javito. Javito que dice que yo no hablo de él en el podcast, ahora voy a hablar de vos, bebé. Cuando volvemos a salir un episodio con él. Sí, vamos a hablar con él de algún temita porque Javito es una persona muy interesante. Pero bueno, mi amigo Javito me decía como, che, boluda, date cuenta que estás haciendo algo espectacular. O sea, te estás yendo a las Europas, a la Loma del Orto, a acompañar a tu novio. O sea, sos una grande, ¿entendés? Y quizás yo en ese momento no lo veía tan así, como que decía, bueno, sí, qué sé yo, en este momento cómo no lo voy a acompañar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, como yo siento que en ese gran duelo hay muchos microduelos, Sí. porque en la vida misma hay muchos microduelos, como por ejemplo, no sé, de repente dejar todo e irme para acompañarte, que lo hice con gusto, pero muchas veces, o sea, no es toda, o sea, los sentimientos no son totales, como que por un lado lo haces obviamente con gusto, pero por otro lado dejas muchas cosas inconclusas en tu país, tu familia, un departamento. Sí, Un, alquilamos un lugar que nada, no estuvimos. Claro, o sea, teníamos Imagínense. un alquiler de un Imagínense, año, no, tal no. cual, que no sé, pero bueno, En el medio tuvimos que renovarlo, si quieren saber, sí, por las no, dudas. bueno, no importa, cosas que le pasa a todo el A mundo, todo o el sea, mundo, la tal vida cual. misma. Siento que rescatamos justo esto que estamos hablando después de la muerte, después que pasó lo de mi papá, lo de tu abuelo. No sé cómo llamarlo, el privilegio, la suerte de haber elegido un camino como eso de trabajar remoto, de poder tomarte un vuelo, ir a otro lado, seguir trabajando, duelando. Y a veces digo a Cami, digo, bueno, en otra situación hubiéramos hecho lo mismo, pero bueno, ibas a perder en el medio un trabajo, tenías que ver qué onda, si iba primero uno, otro, Sí, todas esas cosas. Así que nada, agradecidos con... agradecidos por esa situación, agradecidos por también ser tan versátiles, ¿no? Como, bueno, listo, hay que irse, nos vamos. Y fue así, tanto por parte de Fran como por mi parte. Y bueno, obviamente la vida me trajo otro aprendizaje, justamente mi mayor miedo, que es tipo que no se muera ningún familiar estando lejos. También me sucedió a mí. Mi abuelo falleció repentinamente en esa misma semana del funeral eterno que viví, ¿no? Como en Italia hay varios días de Sí, funeral. no, y no acaso lo de mi papá, abriendo un paréntesis, fueron varios días. O sea, Sí, un día sí, ahí como en 4. un velorio, otro día Sí, la iglesia, después un día de pausa en el medio y después mi padre ¿cómo se dice? cremaron. Lo cremaron. Sí. Entonces fue también para Gami vivirlo. Fue tremendo, no me gustó Fue, nada, si debo decirlo, la o sea, era realidad. como algo pausado, como que cada día pasaba algo y yo decía, uff, ya no puedo. Tal cual, tal cual. La realidad es que en Argentina quizás los funerales son un poquito más cortos. Sí, Por lo menos yo no tuve tanta experiencia con funerales, pero a los que fui fueron un par de era ahí, horas, listo. después cementerio y ya está No, no. a duelar. Y acá en Italia sentí que fue una semana, A veces literalmente. hablamos de Cami con esto y nos reímos también, porque hay cosas de risas en el medio, donde yo, pónganse a pensar, yo es porque soy de Italia y sé cómo funciona eso, pero una persona de otro lugar que vive eso, era como nada, no sé. Fue demasiado intenso, demasiado intenso. También el funeral dura todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ellos publican Sí, en como unos Humani. carteles en el pueblo para que todo el pueblo vaya a despedir al muerto. ¿Entienden esto? El velorio, chicos, de las 9 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Sí, 12 horas de velorio, Uf. obviamente totalmente atravesados. Y encima el velorio se suele hacer en la casa, cosa que el otro día hablando con una chica chilena, Sí, una alumna tuya chilena que sí. nos cruzamos, dijo que también en otros países se hacía así, que en Chile se hacía así.
En Argentina hace muchos años que los velorios, por lo menos en mi experiencia, no se hacen en la casa. Entonces ya cuando me dijeron que quizás se podía llegar a hacer en la casa, ya me pareció una locura. Pero bueno, también eso fue mucha información. Y después de haber pasado esos 4 días de velorio muy intensos, de repente falleció mi abuelo y fue como, bueno, la puta madre que la parió. Y ahí volvimos nosotros, siempre fuimos nosotros. También si hablamos de esos temas. Ay, Por eso ese episodio debe estar bueno. bueno, se está alargando, pero ya fue. Ya fue, no pasa nada. Entonces, nada, qué sé yo siento que todavía no lo terminé de procesar lo de mi abuelo, pero sí que me trajo como mucha... No solo lo de mi abuelo, lo de mi suegro también, y todo Y las este dos año, cosas juntas. Sí. mucho aprendizaje, y también enfrenté mi mayor miedo, que es esto de, nada, viajar y la muerte, Admitir ciertas cosas. que parecen ser antagónicos, pero que la vida te trae lo que tenés que enfrentar, ¿viste? Es como Sí, que... por más que le pases al lado y decís, bueno, hoy zafé, hoy, bueno... No quiero, No, ¡pum! no, chicos. De verdad, y enfréntenlo con ese espíritu, como Bueno. estamos diciendo también nosotros. No, y lo último que quiero que hablemos, te lo vuelvo a preguntar, yo quisiera que Ahora nos cuentes, llegamos. ahora sí, que nos cuentes hoy, que ya pasaron un par de meses, si sentís que rescatás algo positivo de toda esta situación, si sentís que hoy quizás, no sé, sos una persona como vos lo dijiste en un momento, ¿no? Que no te haces tanto problema por boludeces que quizás antes de esta situación, no sé, te enloquecías por, no sé, estoy diciendo Sí. conjeturas, ¿eh? Em, Te enloquecías porque, no sé, no tenías las últimas zapatillas Adidas que salieron, no sé, digo. sí, cosas. Cosas. Sí. A ver, antes dije una cosa como que me dan igual ciertas cosas porque como pienso estoy más allá del bien y del mal. Responde, güey. Responde la pregunta Entonces- que te hice. Queremos saber cuáles son las cosas positivas, por Dios. Entonces, como cosas positivas de todo eso, ¿qué les puedo decir? Siento que son un montón. Primero, algunos ya las dijimos antes. Vuelvo a decirlas. Haga una lista de positivismo, En por mi favor, caso, como sentí para que levantar el episodio. aún estando lejos, pude volver y pude enfrentar algo así tremendo, como un duelo. Después, por otro lado, después de lo de mi papá, siento que, como digo, yo lo sigo buscando y a veces se manifiesta en cosas. A veces me río, digo que estoy flasheando en mi imaginación, estoy viendo un fantasma. ¿Qué es? Como que lo veo en otras, digamos, cosas. Y ustedes le pensarán, ¿y qué ves de positivo en eso? Que para mí, no sé cómo explicarlo, pero está. Está ahí, sé que no me da una respuesta, pero, por ejemplo, por 2 días olí como ese cigarrillo, ese pucho que él se fumaba. Yo dije, ¿a dónde está? Sí, está por acá. Y eso diría, que si no, de verdad, No. Bueno, empiezo otra vez a llorar, pero es un gran aprendizaje. Desde el momento que supe la noticia de mi papá hasta incluso hoy en día, el día de su muerte, decía Cami, decía, siendo que cada día estoy aprendiendo algo distinto. buenísimo. A no tomarte las cosas tan personal, de una forma tan personal, de... Valorar momentos quizás también, ¿no? Sí, de verdad de pensarlo con una forma más... y no desaprovechar también el tiempo, ¿no? Cuando tenés que reír, cuando tenés que pensar en el presente. Yo que soy una persona que muchas veces mi cabeza se va hacia el futuro, o sea, programar y pensar. Entonces, muchas veces intento estar acá, incluso si estoy tirado en una cama y digo, ay, pero qué bien estoy, no sé, estoy charlando con Cami, estoy haciendo nada, pero me siento bien. Así que esto, de verdad podría decir muchas cosas, pero
quiero parar acá. Ujú. Es para hacer un episodio aparte. Ese episodio, como dijimos, que dure lo que dure. Ya estamos. De quien quiere escucharlo, quien no está listo, pero como siempre intentamos tratarlo con nuestra ironía y también seriedad que se hace en esos momentos. Hubo de todo, ¿eh? No se pueden quejar. Hubo todo lo que querían está acá. Tal cual. Y repito, es primera vez que hacemos un episodio de 1 hora. Capaz va a funcionar, Cami. Bueno, pero ya lo vamos a cerrar. Dejemos de hablar. Así Lo que, cerramos en este momento. así que va a salir una segunda parte de cosas irónicas culturales. Sí. Vamos a hacer como el lado B o sea, como que esta es la parte profunda y después vamos a hacer la parte, no sé si irónica, como, no sé. Sí, de risa que hay también en todos Sí, esos momentos, sí. también de tensión. Porque hay mucho, ¿eh? Así que bueno, chicos, acá Francesco, de Pizza con Francesco. Y Bueno. del otro lado, ¿quién está? Acá Camila de ¿Quién sos? ¿De qué revista Camila de o Pizza diario con sos? Camila, pues no. Camila de It's Ollie Beach en Instagram me encuentran así, la única red social que tengo. Muy bien. Así que nada, dejen en el comentario si les pareció muy cringe todo esto, pongan la palabra cringe. Así nosotros sabemos y vamos corrigiendo nuestro contenido y es un placer que nos escuchen. Así que les mandamos un besito. Un abrazo, chicos. Nos vemos en el próximo episodio.